A ver, hay muchos datos y hay una investigación intensa. Y de todas maneras, distintos factores quedaron en la oscuridad. Quedaron sospechas. Hace 13 años la Procuraduría de la República no realiza ninguna diligencia ya. El caso ha sido revisado en 3 ocasiones, pero señalan que funcionarios federales que colaboraron ya no están. A 20 años del asesinato de Colosio. Y todavía no sabemos a ciencia cierta algunos datos. A 20 años del homicidio de Luis Donaldo y 14 de que se concluyó la tarea de un fiscal especial, escepticismo fue lo que quedó. ¿Fue el asesino Mario Aburto? ¿Lo hizo en solitario? ¿Hay conexión con miembros del crimen organizado o con actores políticos? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? 20,000 fojas de una investigación que debieron ser analizadas y que generaron 26 líneas de investigación. Todas terminaron. 47,825 fojas de investigación. Dejaron 52 tomos integrados. Concluyeron 122. Desarrollaron 110 anexos. Oye, no. Pues es una montaña de papeles. En alguna ocasión publicaron una fotografía del espacio de uno de los fiscales en donde se tenía archivado todo el expediente, que es un expediente monstruoso. Parecía biblioteca, Héctor. Y todo se les fue en eso, en crear papeles. Y papeles y papeles sobre papeles. Pues se acabó la fiscalía que investigaba el asunto. Mario Aburto asesinó a Luis Donaldo Colosio Murrieta. Es la conclusión de todo ese papelerío. Nos lo hubieran dicho desde es el colofón. Día y ya. Pues sí. Pero hubo una época, Héctor, en que se decía, ¿quieres no resolver algo? Crea una comisión. Y después, ¿quieres no resolver algo? Crea una fiscalía. No hay una sola fiscalía de las que se han creado para diferentes asuntos que hayan resuelto el problema. Bueno, tal vez el caso de Kennedy tenga cierta similitud. Sí, claro. Porque ya no nos tocó otra época, ¿no? De otros crímenes de Estado así muy notorios. Pero sí hay cierto paralelismo entre la investigación, las conclusiones, los misterios que rodean ambos casos. Sí. Ayer salió un dato curioso en la televisión. Estaba viendo que el hijo de Lincoln tuvo que ver muy cercanamente con 3 asesinatos de presidentes. El de su propio padre por ser su hijo. Luego él era asesor de Garfield, el que fue asesinado por un anarquista, y luego también lo fue de McKinley, que también fue asesinado en 1900. Ese permitió que llegara Theodore Roosevelt a la presidencia. Y después se renunció, dice, ya no voy a seguir siendo asesor de presidentes.
¿Pero tiene alguna razón tu relación para contaminarlo, para señalarlo como en parte culpable? Es nada más un dato curioso. Bueno, es un pues dato no. curioso. No, se supo muy bien en esos casos quiénes fueron los asesinos de ellos, estos 3 presidentes. El de Kennedy sí quedaron sombras de dudas, porque había muchos sospechosos, muchas personas que encantadas hubieran participado en la muerte de Kennedy, pero eran mutuamente excluyentes, es decir, eran contradictorias entre sí. O sea, los cubanos difícilmente se iban a aliar con Johnson para matar a Kennedy. Sí, no se menciona. ¿Quién le sucedió? Johnson. ¿Había de su parte interés político? Pues es más o menos la conclusión que saca en la película JFK este director, ¿cómo se llama? Oliver Stone. Pues entonces sí, es sospechoso también. Sí. ¿A quién beneficia un crimen? Acuérdate, en las investigaciones policíacas siempre se sigue esa línea antes que ninguna otra. A ver, ¿te matan a ti? Bueno, ¿a quién beneficia tu muerte? ¿Usted qué edad tiene? ¿Y ya? ¿Usted qué edad tiene? ¿Y este quedaba dentro del área de los sospechosos? Muchos se beneficiaban con la muerte de Kennedy. Era la forma de detener al fiscal, su hermano, que iba sobre Sam Giancana. Lyndon Johnson, desde luego, en la sucesión, porque era su última ronda. El mismo Hoover, que estaba taloneado por Robert Kennedy. Y desde luego los cubanos, que pues venían un beneficio en esto. Muchos. Igual fue un lío de faldas y nadie se dio cuenta. Era un hombre tan ligero y tan coqueto y con todo el poder del mundo que podía hacer lo que quería. Con Sam Giancana esa era parte del juego que tenían. La amante que tiene John Kennedy era la amante de Sam Giancana. Entonces los intereses estaban ahí y Frank Sinatra fue el vínculo para que llegara esta mujer hasta la alcoba de John Kennedy. 70 años, Félix Hernández López de Venustiano Carranza. Héctor, no nos hagamos tarugos. Todos sabemos que la muerte de Colosio fue un crimen de Estado. La orden vino de los Pinos. El autor intelectual es el innombrable, como dice López Obrador. Qué casualidad que acá, los Rojas Gutiérrez, que en ese tiempo estaba en Sedesol, se le encargó la tarea de borrar todo vestigio y huellas en el lugar del crimen en Lomas Taurinas. Y también hubo otro asesinato sin aclarar. Ocurrió en Guadalajara, del cardenal Posadas. Y para colmo, el asesinato de Ruiz Massieu, aquí en La Fragua, que también quedaron sin ninguna aclaración. No, ese sí se aclaró. Ese último. Y los otros pues tuvieron una aclaración que no satisfizo. Esa es otra cosa. Pero de eso no se sigue a que haya sido orden directa del presidente. No se sigue. No, todo eso que usted reseña efectivamente dejó dudas, pero pues, ¿qué crimen importante no las tiene? Aunque hubiera habido las pruebas, no las hubiéramos creído. Ándale, sí. Además eso sucede. ¿Se acuerdan del Nintendo de... ¿Cómo se llamaba? El procurador. Sí. Es que todo lo brillante que fue como rector, después como secretario de Gobernación, bueno, lo hizo polvo.